Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El mensaje en el día de hoy lo he titulado El camino más largo. Generalmente nos gustan los caminos más cortos para llegar a la meta. Pero quiero decirte que no siempre los caminos más cortos son los mejores. Hay caminos largos que son una bendición. Inclina tu rostro. Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos. Gracias por esta palabra y gracias por lo que tú vas a hablar hoy a nuestras vidas, Señor. Usa a tu siervo grandemente, Señor, y gracias porque tú vas a añadir revelación a esta palabra, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Entonces, cuando vamos en el camino más largo y nos gustan los caminos cortos, a veces tomamos atajos y a veces no es bueno tomar atajos. Es mejor caminar el camino largo. Estaba recordando al escribir esta enseñanza cuando estaba más joven, unos años más joven. Con dos amigos subimos un cerro para recoger allí unas rocas y hacer un trabajo para el colegio. Así que al recoger las rocas y regresar, veníamos tan cansados, estábamos extenuados de todo el trabajo que habíamos hecho. De tal manera que tomamos la decisión de tomar un atajo. Pero sin saber que por ese atajo había una banda de delincuentes. Empezamos a bajar y de repente empezamos a ver estos hombres y nos percatamos de la situación. Así que cuando se nos vinieron, corrimos y corrimos. Quiero decirles que ni Usain Bolt me hubiera alcanzado. Y volvimos al camino largo. A veces el camino largo es el más seguro. A veces tomamos atajos porque queremos las cosas muy, pero muy rápido. Y algunos dicen, Señor, ¡ya! Y el Señor dice, vas por el camino largo. Ahora, hace años prediqué un ciclo acerca de ser libre de las deudas. ¿Y alguien aquí necesitaría ser libre de las deudas? Bueno, yo creo que una gran parte necesitan ser libres de las deudas. Y yo predicaba cada domingo sobre ser libre de las deudas, así que Dios empezó a obrar en la vida de los hermanos. Y sabe, cada domingo me decía, pastor, quiero testificar porque Dios me dio toda la provisión y pagué mis deudas. Pero mientras yo estaba predicando, yo también estaba súper endeudado. Y sabe, llegué a la casa y me arrodillé y le dije, Señor, todos cuentan sus testimonios y yo ¿qué? Soy el que predico. Y Dios me dio esta respuesta, dijo, a unos les doy toda la provisión para que paguen, pero a ti te daré cuota a cuota. Pasaron 5 años y 5 años después fui libre de las deudas. Me tocó el camino más largo, pero finalmente llegué a la meta. Y quiero que sepas, aunque hoy vayas por el camino largo, vas a llegar a la meta. Y el pueblo dice, bueno, ahora pensemos sobre esto. A veces Dios es el que nos introduce en el camino más largo, pero a veces somos nosotros los que nos introducimos en el camino largo. Quiero tratar 3 puntos. El primero de ellos es, ¿por qué vamos por el camino más largo? Por no estar preparados para enfrentar batallas, pruebas y conflictos. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, salió de la esclavitud en Egipto, Dios les llevó por un camino. ¿Cuál fue ese camino? Quiero que lo veamos en la pantalla. Esto se encuentra en Éxodo, en el capítulo 13, versículos 17 y 18. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, por fin, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo.
aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Quiero que ustedes vean, dice que el Señor no los llevó por el camino principal, que era el que atraviesa el territorio filisteo, sino que los llevó por la ruta que era la ruta más corta, sino que los llevó por otra ruta, hacia la tierra prometida, la tierra que Él había prometido. En el verso siguiente nos dice, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Ahora, yo quiero que ustedes vean en este mapa, que ustedes ven ahí en las pantallas, mira el recorrido del pueblo hebreo desde Egipto a la tierra prometida. Voy a colocar mi apuntador en esta y luego lo haré en esta. En esta, aquí está Egipto. Esta es la ciudad de Ramsés, desde donde el pueblo hebreo salió y ellos empezaron a caminar de esta manera. Aquí está el Mar Rojo, y entonces el Mar Rojo, que es todo esto, y ellos atraviesan el mar, donde se abren las aguas, y siguen todo este camino, siguen por acá, por aquí, por aquí, así, dan toda esta vuelta por acá, aquí, y este camino largo fue un camino de 40 años. Pero el camino principal y el camino más corto era este. Aquí está Egipto, salen por este lado así, aquí están los filisteos y llegan aquí. Tan solo les hubiera costado unas cuantas semanas para llegar a la tierra prometida. Ahora, quiero que volvamos al versículo. El versículo nos dice, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. El Señor conoce el corazón de su pueblo. Y el Señor dice, si mi pueblo se enfrenta en esta batalla con los filisteos, muchos de ellos van a regresar a Egipto, a la esclavitud. Y a veces tú y yo estamos caminando el camino más largo, porque Dios, que es sabio y nos conoce, Él sabe que cuando tú enfrentes pruebas, enfrentes batallas, muchos van a ir atrás y van a regresar a Egipto. Y Egipto es el mundo. Y Dios nos ama tanto, el amor de Dios es tan grande, que Él dice, ¿sabe? Yo prefiero que ustedes caminen por todo el borde, y que caminen 40 años hasta llegar a la tierra prometida, porque no quiero que se vuelvan atrás. Amén, iglesia. Es el amor de Dios. Y por eso es el caminar, el camino más largo, a veces es como que no nos parece, como que ¿por qué Dios no nos lleva por el corto? Pero el amor de Dios es tan grande que prefiere que vayamos por el lado más largo, porque sabe, a medida que vamos caminando, la fe se fortalece, y entonces un día decimos, Señor, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Quizás a veces decimos, pero yo quiero que Dios obre un milagro de sanidad en mi vida, pero a veces hay que ir al médico, a veces quizás hay que pasar por un quirófano, quizás hay que, y decimos, pero ¿y por qué? Pero sabe, igualmente Dios se va a glorificar en tu vida. Dios puede hacer el milagro, pero sabe, muchas personas que reciben el milagro de sanidad regresan atrás, regresan al mundo, regresan a Egipto, abandonan al Señor. Pero a medida de que tú vas caminando, cada vez que vas al médico, cada vez que tienes que hacer exámenes, cada vez que tienes que estar allí, sabe, tu fe se va fortaleciendo hasta que un día recibirás la sanidad, y sabe, pero ese día estás tan fuerte que no regresarás atrás. Y entonces Dios nos lleva por ese camino que es el más largo, pero Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe que no estás preparado para enfrentar quizás una batalla fuerte. Y Dios dice, prefiero llevarte por el camino más largo. Y el pueblo dice, amén. Ahora, en segundo lugar, tenemos que a veces nosotros mismos nos metemos en el camino más largo. Yo no sé si ustedes recuerdan a Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, pero él se fue para Jope. Y sabe, era más fácil llegar a Nínive que a Jope, pero él quiso ir a Jope. Él mismo se quiso meter en toda esta prueba. Él mismo se quiso meter en esta situación. Y el segundo punto es que nosotros nos metemos en el camino más largo por creer más a la palabra profética humana que a la palabra profética de Dios.
a la palabra profética divina. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un profeta llamado Elías. Y Elías desafía a los profetas falsos de Baal. Y les dice, mira, el que haga descender fuego de los cielos, ese profeta, ese que haga descender el fuego de los cielos, ese es el que representa al Dios verdadero. Así que los profetas de Baal intentaron una y otra vez, todo un día allí, tratando de hacer que cayera fuego de los cielos, pero no cayó y no iba a caer, porque ellos no representan al Dios verdadero. Así que Elías invocó el nombre del Señor. Y sabe, y cuando él invoca el nombre del Señor, fuego de los cielos cae y consume todo el altar, el sacrificio. Y paso siguiente, el profeta Elías coge a los 400 profetas de Baal y los mata a todos. Pero esto hizo enojar a una mujer, la esposa del rey Acab, Jezabel. Está tan enojada con lo que hizo Elías, porque estos profetas son sus aliados. Son los que profetizan mentiras y es la forma como ella manipula. Es una mujer perversa. Y esta mujer, cuando ve que todos sus profetas fueron asesinados, ella declara esta palabra. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 3, dice que cuando Acab, el rey, llegó a su casa, le contó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó un mensajero con este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Quiero que veamos esto. Elías tuvo miedo. Elías recibió el mensaje de Jezabel y salió huyendo, salió corriendo. Y es increíble ver que este profeta de Dios, que vio que el fuego del cielo cayó, que vio la mano de Dios, que vio la gloria de Dios, ahora estuviera lleno de miedo. Es increíble ver a este Elías que había visto esa mano de Dios. Oh, yo no sé aquí cuántos han visto descender fuego de los cielos. Sí, tú has visto descender fuego de los cielos. Cuando tú has visto un milagro, tú has visto descender la gloria de Dios sobre tu vida. Fuego ha descendido. Elías creyó más a una palabra del infierno que a la palabra poderosa de Dios. ¿Será que esta mujer tenía poder para hacer algo en Elías? El hombre de Dios, el hombre que vio descender fuego de los cielos, el hombre que era el representante de Dios. ¿Será que tenía poder esta mujer sobre él? Claro que no tenía poder. ¿Quién es Jezabel? Pero ¿quién es Dios que está con Elías? Y yo encuentro muchos cristianos que a veces vienen y me dicen: ay, pastor, ¿sabe? Como que me hicieron algo. Las cosas me están yendo mal en los negocios. Yo no sé, las ventas se me cayeron. Oh, mi matrimonio, mis hijos, los negocios. Ay, pastor, a mí como que me están haciendo brujería. Hágame una liberación. Y yo digo: Dios, ¿quién está contigo? El Dios de los cielos. El que hace descender fuego de los cielos, el que obra milagros y prodigios. ¿Quién es el que está contigo? El más grande y el más poderoso. Qué fácil le quedó a Elías y qué fácil nos queda muchas veces creer: ay, pastor, me salaron, me echaron sal. Oh, yo quiero decirte, ¿sabe? El Señor ha colocado alrededor nuestro un muro de protección. Alrededor tuyo hay ángeles que te acompañan. Está su Santo Espíritu. Nada te va a derribar. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo.
A veces nos tenemos que enfermar. A veces, ¿sabe? A veces las empresas se caen. A veces las ventas disminuyen. Pero eso no es que te están haciendo algo. Sencillamente es el momento en el que Dios quiere también fortalecer tu fe, fortalecer tu carácter. Y también ver de que tú en ese momento dices, yo estoy con Dios. Y no sale huyendo. Incluso muchos salen corriendo hasta donde los brujos. Salen corriendo. ¿Sabe? Tú y yo correremos hacia los pies del Señor Jesucristo. Recuerda siempre, siempre que Jesús en la cruz del Calvario se hizo maldito para que tú y yo seamos benditos. Dile a la persona que tiene al lado, bendito, bendito, bendito. Y es increíble que la gente crea más a las palabras del infierno que a las mismas palabras del Señor. Quiero contarles esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, encontramos allí una historia, ¿cierto? Balac, él es el rey, él es un rey y él está llamando el pueblo enemigo de los israelitas. Y él manda llamar a Balaán, rey de Moab. Y él manda llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, yo voy, pero yo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Así que él le dijo, desde este punto me va a maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero Balaam bendijo al pueblo de Dios. Y Balaam está enojado, le dice, lo traje para maldecir, no para bendecir. Pero es que estos son los hijos de Dios y hay que bendecirlos. No, ven, cambia aquí. Desde este punto me los vas a maldecir desde acá. Y por segunda vez Dios le dio la orden que bendijera a su pueblo. Entonces lo lleva a un tercer lugar y le dice desde ese punto, porque Balac creía que eso era una cuestión de posición, pero esto es realmente una situación de quienes tú y yo somos, y los hijos de Dios somos bendecidos. Y desde este punto por tercera vez Balaam bendijo al pueblo de Dios. Y estoy aquí parado para decirte, tú eres un bendecido del Señor, tú eres bendecido, bendecido, bendecido. Tú eres un bendecido, tú eres una bendecida del Señor. Y eso es lo que tienes que atesorar en tu corazón. Somos los benditos del Señor. ¿Cuántos dicen, somos los benditos del Señor? Los benditos. Los benditos. Así que Elías salió huyendo. Y cuando iba en el camino, algo pasó. Primera de Reyes 19, 5 al 8. Dice que se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Yo quiero que sepas que cuando aceptamos y creemos a las palabras proféticas humanas, ¿sabe? Trae adormecimiento espiritual. Nos quedamos dormidos, nos quedamos paralizados, como que queremos avanzar. A veces como que dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, como que esto nos paraliza espiritualmente y nos dormimos. Y por allí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Efesios declaró en el capítulo 5, despierta tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Despiértate, porque caemos en esto creyendo más a esas palabras que nos dice alguien afuera. Te voy a herir, te voy a hacer, te va a pasar, y a veces creemos más a esa palabra y eso nos adormece espiritualmente. Volvamos aquí a los versículos. Y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. ¿Cuántos saben que cuando Satanás envía un mensajero con una palabra desde el infierno, Dios también envía un mensajero que es un ángel para despertarnos y levantarnos? ¿Sabe? El enemigo manda desde el infierno, te voy a enfermar, te voy a arruinar, ¿sabe? Tus hijos van a caer. Pero el Señor desde allí, Él está enviando una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que levanta, una palabra que restaura. Y entonces el ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Y cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Y yo quiero que ustedes puedan ver, dice que él vio que
pan y agua. Pan y agua. ¿Cuántos dicen pan y agua? Pan y agua. Ahora, ¿el pan cómo estaba? Sobre las brasas, así que estaba calientico. ¿A cuántos les gusta un pan calientico? Yo no sé cuántos panes me podría comer calientes. ¿A cuántos les gusta un pan duro? No, cierto que no nos gusta. Un pan fresco. Y aquí está hablando. El pan es tipo de la palabra de Dios y el agua es tipo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a lograr levantarnos de este adormecer espiritual en el que estamos? Con pan y agua, con la palabra y el Espíritu. La palabra, ¿cuántos dicen ahora palabra y Espíritu? ¿Sabe? Vamos a levantarnos y de este adormecer con pan y agua, con la palabra y el Espíritu. ¿Pero con cuál pan? Un pan fresco y un pan calientico. Hoy está recibiendo un pan calientico. ¿Cuánto lo atesoran? Un pan calientico, un pan calientico. ¿Sabe? Quizás alguien diga, ay pastor, pero es que yo escuché una palabra hace un año, yo vine a la iglesia y con esa palabra, con ese pan me he sostenido todo este tiempo. El pan se añejó, el pan está duro. Tú necesitas cada domingo un pan fresco, un pan calientico. Y el pueblo dice, porque si no nos alimentamos, ¿sabe? No vamos a tener las fuerzas suficientes. Ok, volvamos entonces acá. Entonces dice la palabra. Y una vasija con agua. Comió y bebió, y el sinvergüenza se volvió a dormir. Oye, pero ya comió pan y espíritu, ya comió palabra y espíritu, ya comió pan y agua. Pero sabe, a veces las palabras proféticas humanas, el hombre las cree que, sabe, se arraigan en el corazón, y a veces es tan difícil sacarlas porque seguimos creyendo lo que alguien me dijo. Y se arraigan tan fuerte. Y sabe, cuando la palabra profética humana se arraiga tan fuerte, hay que hacer un trabajo más grande. Porque vamos a volver a caer. Sabe, esta fue la primera vez que te alimentas y ahora duermes, pero otra vez necesitas más pan y agua. Y entonces, ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios insistente y persistente? Entonces dice allí, continúa diciendo, pero el ángel del Señor volvió por segunda vez. Y sabe, y a veces tú has recibido palabras que dicen, te voy a levantar, ese es el año de la cosecha, y tengo que repetirte, es el año de la cosecha, y te lo repito, y dice, el Señor me ha dicho ya 10 veces, y necesitas una 11ª vez, una 12ª, hasta que entre en el corazón y creamos a la palabra del Señor. Y Dios, que es insistente y persistente, volvió a enviar al ángel por segunda vez y lo despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino por... Pero ¿quién se metió en ese largo camino? Él mismo, Elías, porque él salió huyendo. Él tenía que quedarse allí. Vio la mano de Dios, vio la gloria de Dios, vio el fuego descender. Pero él mismo quiso meterse en ese largo camino. Y si tú te metiste en ese largo camino, quiero decirte, ¿sabe? Y quizás estés hoy como dormido, no olvides pan y agua, palabra y espíritu. Y dice el verso 8 que Elías comió y bebió nuevamente y recuperó sus fuerzas. Ahora ya está fortalecido, porque esto no es de una vez cada 6 meses, esto es de cada semana, esto es de cada día. Comemos palabra, el espíritu, nos acercamos al Señor. Y entonces dice, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, hasta llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan la gloria, la honra al Señor? Hasta llegar a su presencia. Ahora yo quiero que vea eso. Recuperó sus fuerzas y llegó hasta el monte Horeb, el monte de la presencia de Dios. Cuando el enemigo envía un mensajero con una palabra de muerte, Dios envía un ángel con una palabra de vida.
¿Sabe? Cuando el enemigo dice que tú no tienes futuro, Dios envía a su ángel con una palabra de esperanza. ¿Sabe? Cuando el enemigo dice que te va a arruinar, Dios dice que nos va a prosperar. Cuando el enemigo dice que te va a enfermar, Dios dice te voy a sanar. Cuando el enemigo dice te culparé, Dios dice te voy a perdonar. Cuando el enemigo dice te voy a condenar, Dios dice te voy a salvar. Cuando el enemigo dice que destruirá a tus hijos, Dios dice lo haré, una mejor generación, una generación que será 10 veces mejor. Mis hijos van a ser grandemente usados por Dios, y los hijos de mis hijos, de mis hijos y de mis hijos. Ahora, la pregunta es: ¿a quién vas a creer? ¿Al mensajero de Satanás? ¿O a Dios? Con su palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta palabra dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Esta palabra dice: no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esta palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados y curados. Esta palabra dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta palabra dice, esta palabra dice, esta palabra dice. Tú decides a quién creer: a la voz del mundo, o decides creer a la voz de Dios. Es tu decisión. De ti depende. Yo he decidido hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen decido hablar la palabra de Dios? Yo voy a hablar lo que Dios ha dicho de mí. Yo voy a hablar lo que Dios ha dicho de mis hijos. Yo voy a hablar lo que Dios ha dicho de mi familia. Yo voy a hablar lo que Dios ha dicho de mis negocios. Yo voy a hablar lo que Dios ha dicho acerca de mi salud. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Y el pueblo dice: así que no tengas temor de proclamar esa palabra. No tengas temor de proclamar la palabra profética de Dios, porque esta es la palabra profética más segura, y esta se cumplirá, porque el que lo habló es fiel y verdadero. Teme más bien hablar la palabra profética humana, porque las palabras proféticas humanas se generan en las emociones de los hombres. Y muchos van sobre una profecía hasta falsa. Nunca olvides que cualquier profecía la tienes que pasar por este libro, que es la palabra de Dios. Lo que te digan tiene que concordar con lo que Dios dice. Y el pueblo dice. Y por último, hay personas que tienen que caminar el camino largo por no conocer el camino. Jesús dijo en Juan capítulo 14, en los versículos 4 al 6, ustedes saben el camino. ¿Sabe, iglesia? Quiero que me observen, estoy aquí parado enfrente de ustedes para decirle lo que Jesús dijo. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Y el pueblo dice amén. Jesús dice: ustedes lo saben. Y Tomás dice: no lo sabemos. Sí lo saben, no lo sabemos. ¿A quién vamos a creer? A Jesús, quien es la verdad. Y usted: no, yo no conozco el camino. Sí, ustedes lo conocen. Ustedes ya saben que este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Este es el único camino que nos lleva al Padre. Pero sabe, muchas personas hoy día no conocen este camino. Muchos otros lo ignoran, este camino. Y esta iglesia, ¿sabe? Esta iglesia nació para contarles que solo hay un camino y se llama Jesucristo. Ahora, hay muchas otras personas, ¿sabe?, que conocieron este camino, pero decidieron caminar en otro camino.
Entonces, ¿sabe? Están hoy en una doctrina falsa, en una secta falsa, ¿cierto? Y están allí caminando en otro camino. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Y hay muchos otros que fueron desviados del camino y están hoy perdidos. Y estaba recordando acerca de un pastor que contó que él llevó sus hijos a uno de estos parques en Orlando que son gigantescos y van miles y miles de personas. Y sabe, él llevaba a sus 2 niños. Y cuando empezó ya a atardecer, ya empezaba a oscurecer, las puertas del parque le empezaron a cerrar, de repente se dio cuenta que su niño más pequeño lo había perdido. Este hombre estaba, ¿sabe?, enloquecido. Este hombre estaba tan preocupado, estaba realmente en una angustia. Él empezó a gritar y a buscar a su hijo, pero ¿y dónde encontrar un niño en medio de tanta gente, de una multitud? Y él cuenta que en ese momento, en esa angustia, su niña más grande se acerca y le dice: papi, quiero un helado. Pero Dios como que no es el momento de un helado. Él está en una angustia por el que está perdido. Y yo quiero, iglesia, decirte, ¿sabe? Hay mucha gente que está perdida y el Padre Celestial está tan preocupado por los perdidos. Pero hay muchos que vienen y dicen: papi, quiero un helado. Y Dios dice: estoy preocupado por los perdidos. Y a veces dicen: papá, ¿y por qué no responde? Y él está, ¿sabe? Él está preocupado por los perdidos. Y yo quiero con esto decirte, no quiero que dejes de pedirle al Padre. Sencillamente lo que quiero es que tú sepas que en el corazón de Dios hay una gran parte de preocupación por todos los que están perdidos. Por favor, nunca sueltes la mano de Jesús. Cuando la gente suelta la mano de Jesús, se va a perder, ¿cierto? Le decimos al niño, papá le dice al niño: no sueltes mi mano porque te vas a perder. Y la gente a veces suelta la mano del Señor. Están en este camino y sueltan la mano del Señor. Yo quiero decirte, de la única manera que enterarán que las puertas de los cielos se abrirán es si tú vas de la mano de Jesucristo. No hay otra forma. A veces nos parece tan sencillo soltar la mano de papá, irnos al mundo y volver otra vez y tomar la mano y volver otra vez. Pero cuidado, porque mientras vamos y estamos perdidos en este mundo, pueden pasar muchas cosas. Hay muchos peligros en este mundo. Yo creo que ninguno de ustedes estaría tranquilo si su niño se pierde. Yo creo que tú no podrías dormir, no podrías descansar, porque sencillamente, ¿cierto?, hay alguien que a ti te importa, que a ti te interesa y que está perdido. Y hasta que tú no lo encuentres, no vas a quedar tranquilo. Y papá, el Padre Celestial, está buscando a los perdidos, a los que soltaron su mano. Pero por favor, nunca sueltes la mano del Señor. Iglesia, 3 cosas. La primera, Dios sabe por qué a veces tenemos que caminar este camino largo. Él es el sabio. Él lo sabe todo. Él sabe por qué tienes que ir por este camino más largo. ¿Por qué no has tenido una respuesta pronta? Porque vas por el camino más largo y Dios lo sabe. Él es el sabio. Un día yo dije, cuando vaya a la presencia de Dios, ¿sabe? Voy a llevar un cuaderno lleno con todas las preguntas que tengo que hacerle a Dios. Pero han pasado 21 años de ministerio. He aconsejado a miles de personas en mi oficina. Y hoy lo único que puedo decir: ¿cómo hacerle preguntas? ¿Cómo llegar y cuestionar al sabio, al que lo sabe todo? Y yo digo: Señor, ya no tengo preguntas. Simplemente tú lo sabes todo. Y si estás caminando por ese camino largo, sencillamente te invito hoy a decir: tú lo sabes todo. Y si tengo que caminar este camino largo, tú lo sabes todo. No siempre el camino corto es el mejor. Quizás estás en el camino más largo, pero ese es el camino mejor en este momento para ti. Y el pueblo dice:
Tú no eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.